En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que sea voz de Dios y no de hombre la que salga por mi boca. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Jesús, el que llama. Nuestro Señor Jesucristo, mis amados, llegó aquí a la tierra en el pueblo de Israel como el cumplimiento de la promesa de salvación hecha por Dios para el pueblo de Israel y para todos los hombres. Y de Jesús, nuestro amado Salvador, se habla desde el libro de Génesis hasta el libro del Apocalipsis. Todos los libros de la Biblia hablan de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Dios eterno, Dios altísimo, que creó los cielos y la tierra. Él se hizo carne en la persona de Jesús. Él engendró el vientre de la Virgen María y la Virgen María concibió del Espíritu Santo a nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo tiene el ADN del cielo. Él es el Hijo del Dios viviente. Espíritu de su Espíritu. El Hijo del Dios viviente. Y nuestro Señor Jesucristo recibió el Espíritu desde que fue concebido de una forma milagrosa. El Espíritu Santo fecundó ese vientre y ese vientre estaba lleno, esa criatura estaba llena del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y así nació y así creció, lleno del Espíritu Santo. Y nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que era Dios hecho carne, Él tuvo que recibir su misión. Él tuvo que ser enterado, porque cuando Él se hizo carne, el Padre tuvo que recordarle a Él la misión. Porque cuando uno llega aquí a esta carne, todo lo que el Padre le dijo a uno, a todos nosotros, cuando éramos espíritu, se nos olvida. Y es el Espíritu Santo, cuando hay un corazón dispuesto para la obra de Dios en su vida, el Espíritu Santo le recuerda a ese espíritu que ha llegado aquí a la tierra la misión por la cual Dios le atrae. Y nuestro Señor Jesucristo recibió su misión y se identificó al 100% con la voluntad del Padre. Y no vivió sino para la voluntad del Padre. No comió sino para la voluntad del Padre. Ni siquiera comía para Él. Él ya no vivía para Él. Él vivía para la voluntad del Padre. De que lo reconoció como hijo y que lo confirmó como hijo el día de su bautizo. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, allí se abrieron los cielos en el río Jordán y el Padre Eterno desde el cielo hizo descender su Santo Espíritu sobre nuestro Señor Jesucristo en forma de paloma, y el Padre dijo desde el cielo: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Lo reconoció como su Hijo públicamente. Y eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Esto es lo que hace. Mire, Él llega a cada persona, a cada corazón de cada persona. Porque es el lugar que Él quiere habitar. Él se presentó y dijo: yo soy el camino. Ya no hay más camino, no busquen más. Yo soy la verdad.
Ya no busquen más verdad, porque yo soy la única verdad. Yo soy la vida, porque no hay vida en ningún otro lado. No hay vida en el mundo, no hay vida en la vanidad, no hay vida en el pecado. De hecho, todo lo que trae el pecado es muerte. Yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Aquí nos dio el Señor una gran revelación. Porque nuestro Señor Jesucristo ya se vino a convertir la puerta de entrada al cielo. La puerta a la que todo hombre que camine en esta tierra nacido de mujer tiene que cruzar. La puerta estrecha. La puerta de la que en estos tiempos muchos no quieren, pero es la puerta de la misericordia, es la puerta de la redención, es la puerta del perdón y de la reconciliación con nuestro Padre Celestial. ¿Y por qué reconciliar? Porque por el pecado de Adán y Eva, toda la humanidad, todo el que nace, nace en pecado y por lo tanto nace apartado de Dios. Pero hay un tiempo de gracia para el que nace, que es mientras es niño. Mientras es niño, mientras conserva la inocencia de la niñez, mientras el sistema, la sociedad lo corrompe. Porque la oscuridad va llegando y va nublando los corazones de los niños. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ahí se define el único camino de entrada al cielo. Por eso nuestro Señor Jesucristo se une en los cielos y la tierra. Él es la puerta de entrada. Él es el único que puede hacer el llamado a los hijos de Dios. Y a todos los que creyeron en su nombre, a los que le recibieron, dice el libro. Juan 1. A los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Recién allí, antes, solo éramos criaturas. Solo el aportar nosotros el nombre de Jesús, al recibirlo y guardarlo en nuestro corazón, recién aquí nosotros nos ganamos el derecho de ser hechos hijos de Dios. Ese derecho se confirma el día de nuestro bautismo. Para que aprovechen los que aún no han sido bautizados y se bauticen, para que Dios les conceda el ser hechos hijos de Él. El bautizo es uno solo. Usted puede llegar aquí en esta iglesia, puede haber llegado bautizado, pero como usted es un hombre, una mujer fiel a Dios, entonces confirme sus votos con el Señor en el lugar donde ya Dios lo estableció y bautícese. Nadie llega al Padre sino a través del Hijo. Y nadie llega al Hijo si el Padre no se lo revela. Nadie puede reconocer a Jesús si el Padre Celestial no le dice, mira, reconoce a Jesús, recíbelo en tu corazón. Por eso usted ve gente en estos tiempos con un corazón duro, hecho piedra, porque no reciben el nombre de Jesús. Y no es que Dios no se los haya querido revelar, es que los corazones son tan duros que la mente está nublada. Y así ellos en su alma, que su espíritu está clamando por la libertad, pero su alma está entenebrecida. Y ahí Dios, por más que quiera, no puede hacer nada. Pero Dios, si Él quiere, pues puede quitar el velo, pero al fin y al cabo, pues cada quien cosecha lo que siembra. Y es por la misericordia de Dios que todos estamos aquí, porque Él tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Todo lo que tenemos
nosotros lo que hemos recibido es por su gracia. Claro que estar en los caminos de Dios tiene sus beneficios. Dios dice, no se olviden de sus beneficios. Pero es la gracia de Dios la que nos permite recibir esos beneficios. He aquí yo toco la puerta, dice Apocalipsis 3:20. He aquí yo toco a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mis amados, nuestro Señor Jesucristo, Él en realidad nunca se cansa de tocar la puerta de nadie. Él nunca se cansa, Él siempre está tocando y llamando. Él llama a todos los corazones. En estos tiempos no hay excusa para una persona. En toda la faz de la tierra, para que una persona diga, no conocí de Jesús, no escuché de Jesús, no sé nada de Jesús de Nazaret. No importa la religión, el conocimiento de Dios está extendido ya por toda la faz de la tierra. Mire, en la época de la pandemia sucedió un fenómeno extraño, pero que Dios lo aprovechó de una forma maravillosa, como solo Él sabe hacer. Llegó el enemigo y encerró a todo el mundo en su casa, el planeta entero lo encerró en su casa. Y cuando todos los hombres encerrados en sus casas, el temor invadió los corazones. ¿Cuándo se acabaría eso? Entonces el enemigo, aparte de mandar la enfermedad, aparte de meter el temor en los corazones de las personas, aparte de eso, dijo, ahora vamos a mandarle la mayor distracción. Y se activaron las redes. Apareció la 5G en esa época y se activaron todas las redes sociales como nunca. Antes estaban Facebook, YouTube, todas estaban allí, pero no tenían la popularidad que tienen hoy en día. Ellas se popularizaron precisamente en esa época y se activaron todas las redes sociales, donde hablaba el diablo bastante, tratando de meter más terror sobre los hombres. Pero Dios, que Él es maravilloso y que ama a su pueblo, dijo, aquí también voy a aprovechar yo. Y Dios empezó a meter su conocimiento, el conocimiento de Él, y fue dado a conocer el nombre de nuestro Señor Jesucristo sobre toda la tierra. Y todavía su nombre sigue dando vueltas sobre toda la tierra. De la pandemia hacia atrás, la iglesia del Señor venía caminando como en decadencia. Como en decadencia. La generación que había venido hasta allí venía con un velo. Con un velo de los misterios del reino. Venía con un velo dado por el sistema que se estaba implantando, que se había implantado en el mundo. Entonces, cuando llega esa pandemia y empieza a difundirse el evangelio por los medios, la mente de muchos se fue abriendo y el pueblo de Dios fue despertando. Hasta esta fecha no ha despertado todo el pueblo de Dios. Están abriendo los ojos, soñolientos sí, pero están abriendo los ojos. Y guardamos la esperanza en Cristo Jesús, que todos van a tener sus ojos abiertos para que ellos vean y van a ser testigos del más grande avivamiento que va a existir sobre la tierra, como lo fue en la época de los apóstoles, mucho más grande que ese. Porque nuestro Dios va a dar oportunidad de que su majestad y su poder sea conocido en toda la faz de la tierra.
Y así como el enemigo ha aprovechado todo esto, nuestro Dios que ha permitido todo eso, lo ha aprovechado también, tanto más. Así que tenemos que tener conciencia, mis amados, y saber aprovechar las redes sociales. Que siempre sea para conocer de Dios, que siempre sea para difundir la obra maravillosa del Señor. Es un instrumento de mucha distracción para el reino. Pero no nos dejemos desenfocar, no nos dejemos, mis amados, extraviar, porque el enemigo quiere que los hijos de Dios pierdan el rumbo y se separen de la sangre de Cristo. Y aquí yo toco la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es una promesa maravillosa. Cuando nuestro Señor Jesucristo entra al corazón de una persona, se ha dado uno cuenta que en vano ha trabajado, que en vano se ha cansado. Es decir, que todo lo que uno mira hacia atrás, lo que fue la vida de uno, y decía, sin Cristo, definitivamente yo no tenía nada. Creyendo tenerlo todo, no tenía nada. Nunca tuve nada. Ahora sí tengo un tesoro, ahora sí tengo lo más valioso que puede hombre alguno tener sobre la tierra. Cristo Jesús, Señor nuestro, esperanza de gloria. Nuestro Señor Jesucristo entró a nuestros corazones en el momento en que cada uno de nosotros creyó en Él, que lo recibió y lo declaró con su boca. Allí entró nuestro Señor Jesucristo cuando lo recibimos de todo corazón y lo invitamos a que hiciera parte de nuestra vida. Cuando eso pasó, mis amados, cuando eso pasó, entró a nosotros, Él nos compartió de su naturaleza divina. Él nos compartió de esa naturaleza divina, de la cual clamo al Señor que nos conceda poder conocer la dimensión de lo que Él verdaderamente nos ha dado, que no ha sido cualquier cosa y que el pueblo de Dios desconoce y que vive en la ignorancia de lo que ha recibido. Dios quiere hacer tantas cosas, pero Él no hace más de lo que el pueblo de Dios le permita hacer. Mire, Dios quiere, como dice el libro de Santiago, Él quiere que todos seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, que seamos prosperados así como prospere nuestra alma. También nuestro Dios nos hizo partícipes de un llamado. No hay personas que estén en los caminos de Dios que digan, no, Dios a mí no me llamó para nada. Eso es falso. Todo el mundo ha recibido un llamado. Está bien, nuestro Dios constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, pero tal vez tú no estés en uno de esos lugares. Tal vez tú eres un miembro que está en la iglesia y que no te han asignado una misión, pero tu misión es, o si no lo sabes, siempre va a ser de intercesor. Lo mínimo que tú vas a hacer es de intercesor. Tal vez hay personas que no sean intercesores, pero pues digamos que es mudo. Entonces esa persona, ¿cómo va a participar en el reino? Pero cree en Jesús. Si es mudo, ¿cómo va a interceder? ¿Cierto? Por la razón que sea, pero esa persona tiene un corazón y va a llevar su ofrendita al Señor, a la iglesia. No el pastor, la va a llevar al Señor, la va a llevar a la iglesia y la va a depositar en el alfolí con fe. Y esa moneda trae bendición.
a la iglesia. Y Dios le retribuirá a esa persona por su obra. Y ahí es una de las formas que Dios prospera mucho a la gente, cuando las personas ofrendan en la obra del Señor. Cuando Él no participó de su llamamiento santo, Él nos dio la entrada a los lugares celestiales, nos hizo ciudadanos del cielo. Nos dio una ciudadanía con cédula. Si somos ciudadanos, nosotros no pertenecemos ya más aquí, porque somos ciudadanos del cielo. ¿Cierto? Y si somos ciudadanos del cielo, mientras caminemos aquí, vamos a estar como embajadores, portando la bandera del Señor Jesucristo. Y si somos embajadores, es porque recibimos una asignación, ¿cierto? Y esa asignación viene por un llamado. Por un llamado. Isaías 41, del 9 al 13 dice: porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Imagínese, Señor, que nos levantó del polvo, de la inmundicia, del lodo cenagoso, producto del pecado. Dios, si Él quiere, nos pudo haber dejado allá, arrastrados por el río de la perdición. ¿Y qué esperanza tendríamos? Ninguna, ¿cierto? Pero desde allá Él extendió su brazo de misericordia y nos alcanzó y no nos desechó. Porque esto que a ustedes no les sirve, le dice a las tinieblas, esto que ustedes quieren echar a las tinieblas, esto a mí me sirve. Pásenmelo para acá. Tráiganmelo para acá. ¿Saben por qué? Porque nuestro Dios en cada persona, aquí en este planeta hay 8.000 millones de personas, mal contadas, 8.000 millones de personas, donde cada persona ha recibido de parte de Dios un diseño extraordinario, un diseño, un arreglo de luz único. Nadie puede tener el brillo de luz que tú tienes, porque así como las estrellas del cielo alumbran con su propia luz y no tienen reflejo en otra, así mismo eres tú, amado hermano. Tú eres una obra maestra del Señor, donde el Espíritu Santo, cuando tú llegas a Cristo y te dispones para la obra de Dios, el Espíritu Santo empieza a sacar de ti lo precioso. Empieza a sacar de ti el oro más fino y refinado que pueda existir y hace de ti, siendo tú un pedazo de madera seca listo para echar a la hoguera, te lo convierte en la obra de arte más hermosa. Y eso que Dios, nuestro amado, empieza a sacar de ti, no es que lo puso en ese momento, sino que es que así naciste. Tú naciste, amado hermano, con eso. Así que se acabó ya nuestra ignorancia hoy. Hoy se acaba todo, se rompe todo desconocimiento del plan de Dios en nuestra vida. Porque el propósito de Dios en la vida de cada uno de los hijos de Dios que estamos aquí en esta iglesia se va a conocer. Todos van a conocer su propósito. Porque los que no lo saben, Dios se los va a revelar. El Señor se los va a revelar. No temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo.
Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Así dice el Señor. Es decir, si Dios, que fue el que nos llamó, que nos dijo, mi siervo eres tú, yo te escogí, ese es un privilegio, mis amados. Servirle al Señor es un privilegio. Le preguntaba yo al Señor que estaba en esos días, yo estaba así no estaba trabajando en las obras, como en esta época. Yo le decía, Señor, yo quiero trabajar, necesito trabajar, Señor, porque hay que sostener la casa, y tú sabes que yo soy proveedor en abundancia para mi casa. Esto pasó hace muchos años, ¿no? Y me dice el Señor, tú sabes, me cogió como a las 12 de la noche y me ministró como hasta las 5 de la mañana. El sueño me cogió y arrebató mi alma, no sé a dónde la llevó y empezó a dar mi instrucción. Y yo le preguntaba y él me respondía. Para mí fue como un sueño, pero yo me recordaba de todo lo que había pasado, de todo. No veía imágenes, nada, pero sí escuchaba la conversación. Y me decía el Señor, ¿tú sabes cuál es el mejor trabajo del mundo? Y yo le dije, no, Señor, yo no sé cuál es el mejor trabajo del mundo, dímelo tú. Me dice, el mejor trabajo del mundo es servirme a mí. ¿Por qué? Porque tienes el dinero, tienes tu paga por adelantado. Por adelantado. Y me empezó a ministrar sobre el pago por adelantado. Me habló muchísimas cosas sobre el pago por adelantado. Donde uno de esos es que ya uno recibía la garantía del reino. Uno recibía el honor que Dios le da, el pago por adelantado, honra recibe uno del Señor, el pago por adelantado. Porque con el Señor no todo se mide en dinero. Esta iglesia tiene grandes promesas y nos ha dicho el Señor, guarden su corazón, porque van a manejar muchísimo dinero, guarden su corazón para que su corazón no se endurezca. Pero da esa promesa, así mismo Dios tiene que preparar el corazón. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y en su tiempo va a llegar, pero mientras tanto prepara el corazón, porque ciertamente cuando llegue a fluir ese tipo de bendiciones, mientras tanto pedimos las bendiciones del cielo que nos va a preparar para poder recibir las bendiciones de la tierra. Mientras llegue ese tipo de bendiciones, pido al Señor que nos conserve siempre en sus caminos y que ponga en nosotros un corazón lleno de humildad. Lleno de humildad. Porque cuando la persona tiene, muchos endurecen su corazón y que se quedan y que guardando la bendición. Ay no, yo voy a ponerle cuidado a mi bendición y se olvidan de Dios. Líbreme Jehová de que tal cosa yo haga. Y doy gracias al Señor porque Él se tomó su tiempo para enseñarnos a mi esposa y a mí, a mis pastores, donde Dios nos formó, enseñarnos acerca de la lealtad. Acerca de la lealtad. Donde esperamos nosotros en algún momento volver a ser enseñados aquí en nuestra iglesia acerca de la lealtad, que es la prueba de fuego que nosotros debemos pasar siempre con nuestro Dios. Entonces, esas bendiciones, cuando no se manejan con sabiduría, apartan el corazón de los siervos del Señor, apartan los corazones de Dios. Pero como Dios nos está formando y nos está preparando para eso, nosotros sabemos todo el proceso al que Dios nos ha sometido, entonces ya sabemos
que hay que guardarse y cómo guardarse, porque ciertamente todos los hijos de Dios, dígase en cualquier iglesia, tiene que ser procesado. Todo hijo de Dios, hija de Dios, no solo el pastor, no solo los pastores, ni los profetas, ni los siervos del Señor, sino toda la iglesia pasa por sus procesos. Con algunos son las enfermedades, otros los problemas financieros, otros los problemas sentimentales, otros las pérdidas de un ser querido. Cada uno lo vive a su manera, otro con sus propias debilidades, y cada uno tiene que vivir su lucha. Así que nadie puede tener ningún derecho de juzgar la condición del otro, porque nadie sabe lo que el otro está viviendo. Y a nuestro Dios le pedimos siempre que nos conserve en el temor de Él, que ponga en nuestros corazones ese amor que de Él recibimos. Así que nosotros, que hemos recibido del amor de Dios, mis amados, como dice 2 de Timoteo, capítulo 1, del 8 al 9, siempre debemos guardar el testimonio de nuestro Dios. Guardar el testimonio de nuestro Dios. Porque el guardar el testimonio nos va a garantizar a nosotros que el evangelio que nosotros predicamos se extienda. Se extienda. Y Dios nos va a poder utilizar como instrumento de bendición para otras personas. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, dice San Pablo, estoy preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos llamó. ¿Quién nos llamó? Nuestro Señor Jesucristo, quien nos llamó con mandamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es decir, aquí nos está diciendo el Señor que Él nos llamó por la gracia que nos fue dada desde antes de los tiempos, cuando todavía no éramos carne, cuando hacíamos parte de Dios en su espíritu, que Él es el Padre de los espíritus, cuando estábamos recibiendo de la palabra de Dios una instrucción que teníamos que venir a cumplir aquí en la tierra. Los códigos que Dios grabó en cada uno de nosotros son extraordinarios. Son extraordinarios. Si usted tuviera acceso a esos niveles de conciencia, yo creo que de golpe el Señor habrá mandado personas con el don capaz de poder llegar a esos niveles de conciencia y poder discernir en el espíritu la perfección del diseño que Dios estableció en cada persona. Yo no he conocido todavía a una persona en esas condiciones. Mira, Dios en ti puso esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Pero la puede haber, yo sí creo, porque Dios está trayendo aquí a la tierra unos diseños locos, una cosa, pero del otro mundo. Les digo otro mundo porque el reino celestial en realidad es otro mundo. Entonces, si Dios nos llamó con el llamamiento santo y tenemos que sufrir las aflicciones por el evangelio, entonces sabemos, como dice el libro de Romanos, capítulo 8, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Diga bien,
Cuando se dice todas las cosas, se está refiriendo a las buenas, a las que nos son agradables, con las que pasamos bueno, y también todas las cosas que no nos gustan, que no nos agradan, que nos crean problemas. Él nos está diciendo que todo es para bien. Él quiere que nosotros elevemos nuestra conciencia para que cuando pasen esas cosas que no nos agradan, sepamos siempre que es para bien. Que no lo recibamos como si fuera un castigo. Hay mucha gente justa que está pasando situaciones que no merecen. Simplemente Dios lo permite porque sí. Él quiere probar la fe de todo el mundo, siempre. Una cosa son las pruebas, otra cosa son las tentaciones. La tentación en sí no es mala. El problema es que usted caiga en la tentación, porque el diablo está ahí para tentar. Y resulta que si el diablo está ahí para tentar, la misma obra tentadora del diablo es la que te va a permitir a ti elevar tu conciencia. Tengo que cuidar. Es la misma obra tentadora del diablo lo que te va a decir, Henry, tú eres un siervo del Señor, no caigas en esa. Cuídate. Ya depende de ti. Si abres la puerta y dejas que el pecado entre y no le das rienda suelta a la carne, ya depende de ti. Entonces Dios nos da la conciencia para que podamos decir no. Cuando el diablo cree que ya cayó el Hijo de Dios en su reino. Para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Eso en cuanto a las tentaciones. Y las aflicciones son normales, todo el mundo las vive. Todo el mundo tiene sus altas y sus bajas. Tiene sus altas el rico, tiene sus altas el pobre. Se enferma el rico, se enferma el pobre. Se enferma el creyente, se enferma el que no cree. Todo el mundo vive, cada uno vive su circunstancia a su manera. Interesante la vida porque Dios hace en esas condiciones la vida de cada persona un mundo. Un mundo. Estaba yo en la obra un día y se me acerca un señor como un joven, con una cara de tragedia. Sí, mire, esta vida mía ha sido un desastre. Así decía el joven, ¿no? Esta vida mía ha sido un desastre. Y empezó a contarme toda su vida. Otro poquito y me hace llorar. Yo le dije, mire, ¿usted de verdad cree que usted es el único que sufre? Más o menos, ¿usted cuántas personas cuenta aquí, desde acá arriba donde estamos? Cuente así, abuelo de pájaro, ¿cuántas ve trabajadores? Y me dice, por ahí unas 300, me dice, yo le dije, no, hay más de 500. Y cada una de ellas vive su vida y vive una tragedia en su vida. Así que si por el lado suyo llueve, por otro lado no escampa. Así que tenga paz en el Señor y confíe en Él que Él le va a ayudar. Y dele gracias a Dios porque al menos está trabajando, como están trabajando ellos y viven con la esperanza de llevar el bocado de comida a su casa. Es que es así. Muchas veces a la gente necesita que se le hable así, sacudirlo, para que tomen conciencia, porque la gente tiende siempre a convertirse en víctima. Y esas personas que se convierten en víctimas son un problema porque viven llenas de amargura y quieren ensuciar todo a su alrededor. Y el problema es que como viven con amargura, todas las demás personas son los causantes de su tragedia. Por eso usted ve los locos, los psicópatas, los asesinos en serie. Son esas situaciones. Son las víctimas número 1. ¿Y quiénes pagan? Los pobres personas que se aparezcan delante de ellos y que Dios los libre.
Y le pedimos a nuestro Dios que nunca nos permita estar en el camino de una persona de esa, que nos limpie en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, si todas las cosas nos ayudan a bien, la palabra de Dios dice que eso le pasa a los que conforme a su propósito, el propósito de Dios, son llamados. Llamados. Porque a los que antes conoció nuestro Dios, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, nuestro Dios nos llamó para que nosotros fuésemos hechos, fuésemos convertidos en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia tiene que caminar siempre hacia ese rumbo. Toda la iglesia del Señor, todo el cuerpo de Cristo en todo el planeta debe caminar hacia ese rumbo. Formar en sí mismo la imagen de Cristo Jesús, Señor nuestro. Damos gloria a nuestro Dios. Y a los que predestinó, dice Romanos 8, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, ¿quién nos puede acusar a nosotros, los hijos de Dios? ¿Quién? Si el que justifica es Dios. El diablo, que es el que acusa, nos va a decir, que este fulano hizo tal cosa, este fulano hizo tal cosa. Mira, usted está viviendo una situación y esa situación es por causa y con consecuencia de algo que usted hizo. Usted váyase a la presencia de Dios y llegue ante el tribunal de Cristo y reclámele a las tinieblas, no a nuestro Dios, sino a las tinieblas, quién es el que lo justifica a usted, para que las tinieblas lo libre a usted de esa opresión. Y Dios tiene misericordia. Esto es algo que usted tiene que hacer personalmente. O lo pone con su pastor, y su pastor va a interceder por usted delante del tribunal de Dios para que las tinieblas lo libren. Por eso es que se hacen las liberaciones. Es por eso. Porque ningún hijo de Dios, a la verdad, ahorita debería endemoniarse cuando llega a Cristo. Pero ¿por qué vive la persona con ese halo de oscuridad? Hasta el punto donde son endemoniados los hijos de Dios. Sí, porque le abren puertas al enemigo. Digamos, una persona que llega a los caminos de Dios y que esa persona ya se apartó del pecado, ya no debería ser esclava más de las tinieblas. Porque automáticamente el acta de los decretos que había contra esa persona queda anulada por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Pero no sucede así, porque es que el diablo a nadie le abre la cárcel. Y si a nadie le abre la cárcel, entonces alguien tiene que abrir la cárcel. Esa persona tiene que sacudirse, clamarle a Dios, y Dios pone a su pastor, o Dios en su tiempo lo libra, pero precisamente es personal. Porque para Dios hacer libre a alguien, esa persona tiene que anhelar ser libre. Anhelar ser libre. Porque si no lo anhela, pues esa persona nunca va a cuidar la libertad que Dios le va a dar. Entonces va a abrir otra vez puertas y se va a meter en problemas, y tal vez peores. Entonces hay que tener conciencia. Hay que tener conciencia en estas cosas. El Señor nos dice que nosotros somos linaje escogido. Linaje escogido. Real sacerdocio. ¿Sabes por qué es real sacerdocio? Porque Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Reyes para que caminemos aquí en la tierra
en una posición de gobierno y Dios nos pone vestiduras reales. Y sacerdote, porque por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por su sangre derramada, nosotros tenemos acceso al lugar santísimo. Y nos ha hecho por su misericordia ministros del templo, de este templo que somos nosotros. Ministros del santuario, somos sacerdotes reales. Porque este cuerpo que habitamos, que se lo van a comer los gusanos, si Jesús no viene antes, se lo van a comer los gusanos. Este cuerpo es el templo de Dios. Templo que Dios hizo para Él habitar, que Él quiere habitar aquí, en el templo, que es el que hay que cuidar. Entonces somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, adquirido. ¿Cómo lo pagó? Con sangre, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que vamos a hacer. En una nos dijo que nosotros tenemos que ser hechos a su imagen. Ahora nos está diciendo que nosotros fuimos llamados de las tinieblas a la luz y que tenemos que anunciar las virtudes de aquel que hizo esa gran proeza. Ese fue nuestro Señor Jesucristo. A eso estamos nosotros llamados como hijos de Dios. Nuestro Dios está restaurando la iglesia. Porque antes de la pandemia solo existían pastores, evangelistas y maestros. Porque hubo una época donde se predicó un evangelio donde muchos evangelistas decían que no existían los apóstoles ni existían los profetas. Y aún hasta los dones del Espíritu eran reprimidos. Hay iglesias donde hasta hoy no se permite ninguna manifestación de los dones del Espíritu, ¿sabían ustedes? Entonces nuestro Dios está restaurando su iglesia. Él está restaurando su cuerpo. Porque la iglesia está despertando, como lo decía. Es decir, Dios ha renovado la generación. Se guardó una generación que Dios la fue preparando y que hace poquito salió y ha empezado a salir a la luz. Esa generación podía ser, digamos, el remanente, donde va a reemplazar esta generación que estaba atrás y que venía castrando siempre el cuerpo de Cristo, donde para ellos no existían apóstoles, para otros no existían profetas, para otros no existían los dones. Ahora está saliendo una generación donde se están estableciendo todo el diseño que Dios ha hecho para la iglesia. Porque el cuerpo de Cristo, en los llamados que Dios ha hecho a los hombres, tiene que estar compuesto de los 5 ministerios. Toda iglesia de sana doctrina tiene que tener los 5 ministerios: apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. Otras iglesias tienen diáconos, otras iglesias tienen presbíteros, pero el presbítero y el pastor vienen siendo lo mismo, simplemente que cambia el término según el lugar. En esa época en Grecia existían los presbíteros. Entonces la iglesia está despertando, está aceptando ya todos los dones del Espíritu. Y no es que estaba dormida, estaba dormida precisamente por la religiosidad de los que
levantaron la iglesia en esa época, que han tenido a la iglesia siempre castrada, porque llevaron a la iglesia al punto donde solo se podría aceptar en lo que ellos creían y no la verdad que estaba escrita en el Evangelio, y que ni aún leyéndolo lo podía recibir. Entonces Dios está estableciendo su iglesia y la está restaurando. Por eso usted ve hombres de Dios, hombres que están manifestando el poder de Dios. Y la iglesia se está levantando y Dios va a seguir levantando. Y ellos, Dios les ha revelado, igual que como le he sentido yo, que quiere venir un gran avivamiento en toda la tierra, como nunca antes se había visto, para que la humanidad conozca de la misericordia de Dios y su poder antes de que Cristo venga, antes de que pasen las cosas terribles por las que el hombre no quisiera pasar, porque Dios le va a dar la oportunidad a todo el mundo. A todo el mundo. Conociste de Dios, ahora vas a conocer su poder. Dios está trayendo unos diseños a la iglesia, es decir, unos dones rarísimos, raros. Y lo lindo del asunto es que estos dones, es decir, hubo una época donde la iglesia se levantó imitando los diseños de otros. Ah, que si fulano de tal hizo esto, pues yo hago eso también. No, hermano, hijo de Dios, hija de Dios, así no es. Así no es. Cada persona, cada hijo de Dios tiene su diseño y debe disponer su corazón para que el Espíritu Santo haga explotar el diseño que Dios ha puesto en usted. Usted no copie lo que otro hizo. No lo copie, porque no tiene necesidad. Busque su propio diseño. Ah, que lo que han hecho los otros les puede servir para inspirarse. Sí, hasta allí. Inspírese en lo que otros han hecho, pero no trate de imitar lo que otros han hecho, porque si usted imita a otro, usted va a limitar al Espíritu Santo y no va a poder sacar el diseño maravilloso que tal vez, probablemente sea superior a lo que tenía el otro. No limite al Espíritu Santo. Deje que el Espíritu Santo exprime el aceite de su interior. Nuestra meta es, mis amados, predicar el Evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, dice el Señor. Sanar enfermos, sacar a los demonios, hacer grandes señales y prodigios. Y todas estas señales seguirán a los que creen, dice la palabra. Todas estas señales. La meta es predicar el Evangelio, es una. La segunda es levantar al Cristo en cada uno de nosotros. Tiene que ser formado. Tiene que ser formado, en cada creyente. Otra meta en nosotros es que tenemos que disponernos para ser instrumentos de Dios, en la mano de Dios, para deshacer las obras de las tinieblas. Vean, no se puede predicar el Evangelio si no se destruyen las obras de las tinieblas. No se puede. No se puede. No se puede predicar el Evangelio si queremos levantar a Cristo Jesús en nosotros, porque las tinieblas no se van a quedar quietas, van a hacer hasta lo imposible por impedirlo. Entonces, Dios nos da las armas, nuestras armas. A cada persona Dios le da las. Lo lindo de esto es que Dios pone en cada iglesia, da las armas, aparte de las que Dios le da a usted personalmente, porque cada uno recibe su arma a su manera. Y con la iglesia Dios le comparte parte de las armas, pero otras armas usted las recibe
usted con lo que Dios ha puesto en usted. Búsquela. Tal vez la arma suya esté en sus ojos. Usted mire y donde mire, el diablo se encienda. Pero usted no sabe. Búsquela. Tal vez el arma suya está con la mano levantada y usted no sabe. Búsquela. Usted levanta la mano y rayos de luz salen de ella. Y las tinieblas se disipan, no las pueden soportar. Búsquelas. Eso es suyo. Búsquelo. No se quede con los brazos caídos y las piernas paralizadas. Haga algo para que se quite el acoso de las tinieblas. El Señor venía hablándome hace mucho tiempo acerca del fuego consumidor. Y de esas cosas pues, que uno lo tiene allí, uno pasa y lo lee, y lo mira. Y uno pues dormido. Yo no me podía acostar a descansar, a hacer una siesta por las tardes. Eso solo me pasaba en los momentos de la siesta. En el sueño normal de la noche no. En la siesta. Yo me acostaba y me levantaba con un dolor de cabeza, una opresión. Y un día me levanté. Hace poco, es decir, ya llevo más de 10 años en los caminos de Dios. Y hace poco, cuando yo digo hace poco, siempre, ahorita el año pasado. Y yo me levanté ese día y azarado por ese dolor de cabeza y este dolor de cabeza, yo no quiero, el fuego lo consuma, lo dije, pero desde adentro me salió, fuego lo consuma, este dolor de cabeza. Oiga, y nomás dije así, fue el dolor de cabeza, y yo dije, ¿cómo? Fue un despertar. ¿Sí? Fue un despertar, pero ese despertar vino también por una búsqueda. Y desde ahí en adelante, entonces yo empecé a mirar todas las profecías que Dios me había dado y en todas el Señor declaraba el fuego y yo no lo veía nada. Ahora sí entiendo y el Señor me está diciendo el fuego, el fuego, el fuego, el fuego. Fuego a todo lo que quiera obstaculizar la obra de Dios en tu vida. Fuego a todo. Y cuando dice a todo, sea cosa o persona, hasta persona, fuego a todo aquel, me dijo el Señor, que quiera obstaculizar tu obra. Entonces, son diseños. Gloria al Señor que ese diseño nos ha permitido compartirlo con toda la iglesia y para todo aquel que cree y va a tener que ha creído y que está bajo esta cobertura, va a tener la posibilidad de poder declarar el fuego del Espíritu Santo y consumir la obra de las tinieblas. Damos gracias a nuestro Dios. Entonces, predicar el Evangelio, levantar a Cristo, nosotros combatir a las tinieblas. Y estas tres cosas no se pueden hacer si nosotros no buscamos el rostro del Señor. Usted quiere predicar el Evangelio, no lo puede hacer sin orar. Para que Dios le abra camino, para que Dios le quite las piedras. Usted no puede hacer nada de eso sin orar. Usted no puede levantar a Cristo si usted no busca el rostro del Señor. Usted no puede deshacer las obras de las tinieblas si usted no las confronta, no las enfrenta. Y todo eso se hace con oración. Oración. Guerra espiritual. Pero cuando usted busca el rostro del Señor, ya usted tiene un momento de más reposo con el Señor. Usted no está en guerra, no está en confrontación, no está en nada. Usted solo quiere estar con Él, deleitarse con Él, regocijarse con Él. Ese es el momento más importante. Disfrútenlo. Ese es el que le va a permitir a usted gozar de todos los beneficios del reino. Ese momento. Mucho más que la guerra. Disfrútelo.
Busque el rostro del Señor. Ahí sobran las palabras, mi amado. Sobran las palabras. Busque el rostro del Señor, que es el silencio, esperando que Dios le hable. No importa si pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas. Entonces, mis amados, es la oración la que a nosotros nos permite poder alcanzar las otras 3. Predicar el Evangelio, que Cristo se ha levantado en nosotros y deshacer la obra de las tinieblas. Es así como Dios está despertando ahorita en estos tiempos una generación de apóstoles y de adoradores, de personas que lo busquen a Él de todo corazón, en espíritu y en verdad, de personas que dicen que no solo dicen creer en Cristo solo de boca, no, sino de todo corazón. Personas que se han dispuesto para la obra del Señor y donde quiera que pase, van a encender las naciones en llamas. Esas son las personas que Dios está preparando en este tiempo. Personas que crean en la obra, no solo en la obra redentora de nuestro Dios, sino que crean en lo que Dios dice de ellos, en lo que Dios ha puesto en cada persona. Eso es lo que Dios quiere. Miren, dice la Biblia que en los postreros tiempos el Señor va a derramar de su espíritu sobre toda carne. Estamos en los postreros tiempos, donde los niños y las niñas profetizarán, los jóvenes tendrán visiones, los viejos tendrán sueños. Estamos viviendo esos tiempos porque hay un despertar en el pueblo de Dios. Y Dios está levantando esa generación de apóstoles, esa generación que es la que va a levantar al resto del mundo que está en las tinieblas. Esa es la generación que Dios está levantando en este tiempo. No solo en esta iglesia, en muchas iglesias. Aquí damos gracias a nuestro Dios porque Dios a nosotros nos está levantando como soldados de Cristo. Aquí el Señor va a ser un poderoso, muy poderoso ejército de intercesión. Aquí en esta iglesia. Porque este es un ministerio de intercesión. Entonces, nuestro Dios está levantando sus iglesias en todo lado. En todo lado. Esta no es la única, en todo lado. Pero en todo lado, pues yo no decir, le doy la gracia a Dios porque nos está levantando como soldados de Cristo. Nos está levantando para pelear contra las tinieblas sin temor. Sin temor. Entonces, los que han recibido un llamado de parte de Dios, quiero que sepa, según el libro de Romanos 11:29, que el llamamiento de Dios y los dones son irrevocables. Son irrevocables. Así que esas personas deben creerle a Dios. Porque Dios va a llamar a cuenta a cada persona. Si una persona parte de esta tierra y no conoció su llamado, pues, ¿de qué se le va a reclamar, cierto? Pero si conoció su llamado y partió de esta tierra sin hacer, sin cumplir con la asignación, va a tener problemas. Dice la Biblia, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ojalá, pido a Dios, por eso, que las personas que conocen su llamado, mientras inician y se levantan en el llamado, les alcance el tiempo. Pido a Dios que así sea. Pido a Dios que así sea. Porque cuenta si tienen y van a rendir al Señor por eso. Dice el libro de Samuel, segunda de Samuel 7:25. Ahora pues, si le hemos creído a Dios, sería bueno que hiciéramos esto. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre
la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Hable con Dios, usted, mi amado hermano, hijo de Dios, fiel hijo de Dios, y dígale al Señor que obre el Señor conforme a lo que de usted ha dicho, que le abra el camino, que disponga su corazón y que le provea de todo lo que necesita para la obra de sus manos. Dios se lo va a dar. Dios se lo va a dar. El Salmo 138:8, para terminar, dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Quiénes quieren que el propósito de Dios se cumpla en sus vidas? Damos gloria a nuestro Dios. El propósito de Dios se va a cumplir en la vida de todos nosotros, de todo lo que nuestro Dios ha llamado aquí en esta iglesia, porque todos van a conocer su propósito, porque todos se van a disponer para el propósito de Dios, y porque aquí en esta iglesia, según lo que el Señor nos ha mostrado, esta iglesia que será muy extensa por palabra de Dios, y que Dios cumplirá, porque no es hombre para mentir. De aquí de esta iglesia saldrán personas de cuyos ministerios, oigan bien, dígase cualquier ministerio, su apostolado, como profeta, como evangelista, como maestro, como pastor, ese ministerio va a ser recordado, dice el Señor, por generaciones. Por generaciones. De aquí, de esta iglesia, van a salir personas cuyo ministerio va a ser recordado por generaciones. Oigan bien. Y no es que vayan a ser parte de esta iglesia, sino en sus propios ministerios. Amén. Damos gloria y honra a nuestro Dios, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra. Padre, tú eres bendito Dios, el que nos